Profesor, uno de los elementos más importantes de la propuesta estratégica en el ensayo de la inteligencia metropolitana de Santa Cruz era el referido a la acupuntura metropolitana. ¿Podría usted desarrollar este punto y su relación con la realidad de Santa Cruz? Grandes rasgos, yo no lo sé porque no conozco suficiente Santa Cruz. Lo que sí puedo decir es cómo se tiene que actuar en estos casos, ¿no? Esto no es en un... Bueno, también se podría hacer en un... porque es otro concepto diferencial, pero déjame recordarte que si existe ese sistema de circulitos, Santa Cruz no va a ser competitiva en el futuro y, bueno, pues eso se paga un precio, ¿no? Quiere decir, otras metrópolis salen adelante y tú te conviertes en subsidiaria de esas metrópolis. Nosotros lo hacemos en España. Para Madrid, todas las demás metrópolis de España son subsidiarias de Madrid. Si nosotros no queremos hacer alpargatas, no sé si vosotros llamáis alpargatas, son esos zapatos baratos rurales, agrícolas. Si nosotros no queremos hacer alpargata porque no hay un beneficio sustancial en hacer alpargatas, cada una de ellas vale $1, pues se las mandamos a hacer a León o a Sevilla o a Barcelona y nosotros nos quedamos con las producciones de alto valor añadido, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir que Santa Cruz, en lugar de ser una metrópolis potente, posicionada con privilegio en Latinoamérica, pues sea allí donde las otras metrópolis que no quieren hacer algo se lo manden a hacer a Santa Cruz. Por lo tanto, os estáis jugando un futuro tomando las decisiones incorrectas. Pero ya desde el punto de vista técnico y cómo se puede articular Santa Cruz, primero, tú cuando tienes una visión metropolitana no puedes ir al detalle. Antes lo he dicho, una cosa es el plan municipal donde te dice que de cada solar qué es lo que tiene que ser, aquí tiene que ser un hospital o aquí tiene que ser una universidad, un colegio, y eso es un detalle a que a nivel metropolitano, primero, no puedes llegar porque sería carísimo hacer un plan metropolitano que llegara a ese detalle, no debes llegar porque eso no te corresponde a ti como metrópolis, le corresponde al ayuntamiento, y sería estúpido llegar porque cuando cambia cualquier circunstancia es que te obliga a cambiar, que un solar en lugar del hospital ahí está en el de enfrente, tienes que cambiar todo el plan. Y es aberrante gastarte, bueno, el plan de Madrid costó 8.000 millones de dólares. Hacer el plan de Madrid, etcétera. Son cifras tan grandes que tú tienes que articular eso. Entonces, tú lo que haces en una metrópolis es ese plan estratégico, decides lo que quieres ser, ese plan estructural, que en los 5 elementos que he comentado, medio ambiente, tal, estableces los criterios estructurales, no el detalle. Tú no dices por dónde tiene que ir una autopista, tú dices de dónde a dónde tiene que ir la autopista y por dónde tiene que pasar, pero no la diseñas, porque eso ya pertenece a una decisión posterior. Entonces, tú haces el plan estructural, etcétera, pero después, en eso que llamamos planificación, que lo haces a largo plazo y pones más cosas de las que eres capaz de hacer, pero cuando las puedas hacer o las tengas que hacer, ya sabes dónde tienen que ir, ¿no? Tienes que decidir cuáles son las prioritarias. ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar? Yo sé que quiero ir en autobús a París, pero tengo que buscar por qué salida de Madrid tengo que ir a París, ¿no? Entonces, esos son la acupuntura, es decir, poner la aguja en aquellos sitios donde vas a poner aquellos proyectos que son de rango y dimensión metropolitana y que son los que te van a iniciar la transformación de esa metrópolis en su competitividad y en esa estructuración. El plan de Madrid, que me correspondió hacer, pues planteamos una visión estructural a largo plazo que la gente se asustó, ¿no? Pero empezamos a diseñar toda una serie de proyectos específicos dentro de esa visión de conjunto. Y cuando dejé la política, el siguiente pretendió hacer lo contrario, porque dijo, no, mi anterior antecesor era un estúpido y yo quiero hacer lo contrario. No pudo, porque ya esos proyectos estructurantes acordados entre muchas administraciones, porque no es simplemente la gobernación o el municipio el que los decide, hay muchas cosas, porque a ese proyecto hay que hacerle carreteras, y hay que hacerle un acceso no sé qué, y hay que darle una aproximación verde, y hay que darle viviendas próximas. Son muchas cosas, son muchas administraciones, es un acuerdo de inteligencia metropolitana donde entre muchos se ponen de acuerdo en hacer ese proyecto que es esencial para el futuro de la metrópoli, sabiendo qué es lo que quiere ser. Pues claro, cuando ese proyecto ya está establecido y viene un segundo que dice, no, yo no quiero hacerlo, todo el mundo le dice, pues mira, no, hay que hacerlo porque estamos totalmente de acuerdo
hemos decidido que lo hacemos, hemos iniciado la compra de los suelos, la financiación, el proyecto, estamos empezando a construir y ahora no vamos a parar, ¿no? Eso diferencia muchas veces los países inteligentes de los que no son. Yo cuando viajo en avión y me pongo en la ventanilla, veo en muchos países obras iniciadas y no terminadas, ¿no? En los países serios, cuando se inicia una obra, aunque no sea la mejor obra por hacer, se termina, porque es mucho más caro. Estoy pensando en estos momentos en México y el nuevo aeropuerto de México, Distrito Federal, ¿no? Esto, Ciudad de México. Esto, el no terminar una obra, aunque no sea la mejor, es mucho más caro y mucho más estúpido que terminarla. Entonces tú, cuando vuelas en avión y vas por la ventanilla mirando cómo está estructurado el país, te vas dando cuenta de obras inútiles, inacabadas, etcétera, etcétera, y otros países donde ves la articulación de un territorio que está clarísimo por qué están las cosas donde tienen que estar. Entonces, la acupuntura metropolitana es elegir cuáles son las obras esenciales que hay que ir estableciendo como prioritarias, porque después lo demás es una cascada de razonabilidad, ¿no? Cuando tú haces un aeropuerto y lo amplías, pues automáticamente le tienes que dar acceso y consecuentemente tendrás que hacer el tren que te conecte con los diferentes municipios y con el centro de la metrópolis, etcétera, etcétera. Son elementos, ¿no? Y entonces hay que buscar el punto donde tú pones la aguja, porque el principio de la acupuntura es que tú pones la aguja en un nervio que te da un efecto a todo el cuerpo. No simplemente en el punto donde da la aguja, al revés. En lo menos es el punto ese, es todo. Y estos son los grandes proyectos que tú haciéndolos estás cambiando la estructura de la metrópolis en su conjunto, pero no es más que el gran proyecto dentro de una visión metropolitana que es la estructural.